Es el momento del breviario Arcano Informa para que usted esté bien informado desde la cabina Gilberto Almienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuza Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB, y su portal arcanopolitico.com. El 25 de abril de 1863 nació en Comitán, Chiapas, Belisario Domínguez Palencia, quien se distinguió como médico cirujano, partero y oftalmólogo graduado en Francia, así como político revolucionario. Sus ideas liberales le llevaron al Senado de la República, donde a la muerte del presidente Madero combatió valientemente al usurpador Victoriano Huerta y fue asesinado y martirizado la noche del 7 de octubre de 1913. Honor y tributo a Belisario Domínguez Palencia en este 25 de abril del 2013, en que restan 250 días para finalizar el año, y con la producción de César Antonio Suárez López, y en los controles cibernéticos el ingeniero Carlos Alberto Arias García. De desarrollos y proyectos en Internet, comenzamos el breviario de Arcano Informa, recordando que en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo, al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. La fecha recuerda la instauración de la Declaración de Windhoek sobre la libertad del ejercicio del periodismo en la reunión de Namibia del 29 de abril al 3 de mayo de 1991, y que este año el lema será hablar sin riesgo por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios, en la festividad que organiza la UNESCO en San José, Costa Rica. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la capital de la República que carecen de acceso a la alimentación más de 28 millones de mexicanos, y sin servicios de salud 25.4 millones de niños y adolescentes, registra el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Nuestro compañero Santiago Rosero, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que integran más de 4,000 miembros los grupos de autodefensa en el estado mexicano de Guerrero, que existen desde hace tiempo y se han ido desarrollando. El pasado 23 de abril, el gobernador del estado, el supuestamente perredista Ángel Aguirre Rivero, y el sistema de seguridad ciudadana que encabeza la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero, firmaron un convenio de colaboración que prevé que el gobierno pague salarios a los policías y ciudadanos y se encargue de su capacitación o adiestramiento con el apoyo del ejército. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le compartimos desde la capital azteca, la Ciudad de México, y sin embargo se mueve. Logró darle respiración artificial al Pacto por México el secretario de Gobernación, el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, en una reunión privada con los líderes del PAN, el empresario de Chihuahua Gustavo Madero Muñoz, del PRD Jesús Zambrano y del PRI César Camacho Quirós, el mexiquense. No se habló de sanciones a los delegados de Sedesol y al gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, pillados con grabaciones de audio y video. Sigue vivo el pacto. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos desde Chilpancingo: violentos ataques de maestros en Guerrero, tituló su nota principal este 25 de abril El Sol de México, periódico insignia de Organización Editorial Mexicana, en relación a las protestas registradas el 24 de abril contra la reforma educativa, en donde maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero incendiaron las oficinas estatales del PRI y de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación, destrozaron las instalaciones de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, causaron daños a edificios públicos y particulares y pintarrajearon vehículos en una de las jornadas más violentas que han realizado, en repudio porque no fueron aprobadas las reformas que plantearon a la Ley de Educación del Estado.
Pasemos ahora con nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas. Nos comenta que penaliza 76 países la homosexualidad. Además, la discriminación y la violencia contra las personas homosexuales, bisexuales y transgéneros es una constante en todo el mundo, bajo los argumentos que pues se usan para negar estos derechos a estos grupos. Se basan en las tradiciones, la cultura y la religión. De la mesa de redacción de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos dicen que cuestionan varios congresistas republicanos al Buró Federal de Investigaciones por haber cerrado una investigación iniciada en Estados Unidos en 2011 a petición de Rusia. Cerraron la investigación sobre Tamerlan Tsarnaev, el mayor de los dos hermanos de origen chechén sospechosos de los atentados cometidos en la maratón de la ciudad estadounidense de Boston el Día del Patriota. El legislador republicano Tom Cotton dijo en la Cámara Baja que la política antiterrorista del gobierno del demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama pues simplemente no está funcionando. En el arcano de Salud es Vida le comentamos con nuestra compañera Mariana Castaño, periodista de Radio Francia Internacional, que reduce a América Latina sus índices de mortalidad infantil gracias, en parte, a la generalización de las vacunas. Sin embargo, aún estamos lejos de una cobertura universal en las zonas rurales y, sobre todo, entre las poblaciones indígenas. Para mejorar el acceso, pues se celebra la 11ª semana de vacunación de las Américas. Pretende vacunar 44 millones de latinoamericanos. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, nos comentan desde la Ciudad de México: invierte en el futuro, vence al paludismo. Es el lema para el 2013 del Día Mundial contra la Malaria y el Paludismo, y los años venideros del Día Mundial de la Malaria o Paludismo, causa de muerte de más de 700,000 personas en todo el mundo, en su mayoría menores de 5 años de edad del África subsahariana. La Organización Mundial de la Salud registra cada año más de 200 millones de casos, la mayoría de los cuales no se diagnostican ni se registran. Por ello, nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que resaltó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en un mensaje con motivo del Día Mundial de la Malaria, que cada minuto muere un niño en África por esa enfermedad que sigue afectando de manera grave a los países menos adelantados. Y también Víctor Martín nos adelanta desde Radio Naciones Unidas que presentaron este jueves el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización Mundial de la Salud, un plan mediante el que se pretende erradicar la polio en un periodo de 6 años. Mediante esta iniciativa se intensificarán las vacunaciones infantiles en áreas densamente pobladas e incluso de difícil acceso en Afganistán, Pakistán y Nigeria, donde la polio sigue siendo endémica. En el arcano de Latinoamérica, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos preparó desde Lima que entró en vigor el memorándum de entendimiento de cooperación en turismo receptivo entre México y Perú, acordado en la reunión bilateral presidencial del 24 de abril entre Ollanta Humala y Enrique Peña Nieto, en que también avanzaron en la cooperación en el área educativa, cultural y en el tema de becas y protección de nuestro patrimonio histórico-cultural. En tanto, nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que firmaron un memorándum de entendimiento la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de promover la creación de empleos decentes y de combatir la desigualdad en América Latina y el Caribe. El director general de la OIT, Guy Ryder, afirmó que el pacto muestra la intención de dos organismos de actuar de forma pragmática en beneficio de América Latina. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan que acusó Enrique Capriles, el judío converso, líder de la oposición venezolana al oficialismo, de haberse robado el proceso electoral y conminó al Consejo Nacional Electoral a iniciar en 24 horas la auditoría sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de abril. Se defiende, no quiere ir a la cárcel porque el gobierno de Nicolás
Nicolás Maduro Moros, pues dice tener elementos para encauzarlo. Natalia Olivares, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que a pesar de las negociaciones de paz iniciadas hace varios meses entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, la más antigua de América Latina, la situación en el país sigue siendo grave. Es lo que denunció el Comité Internacional de la Cruz Roja este 24 de abril. Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que celebran un foro sobre participación política en Bogotá del 28 al 30 de abril por iniciativa de la Mesa de Convenciones entre el Gobierno de Colombia y la delegación de las FARC que sesionan en La Habana. La oficina de la ONU en el país sudamericano y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional han respondido a la solicitud y organizan esta mesa. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional, nuestra asociada, le tenemos que luego de más de 17 horas de acalorados debates, los diputados del oficialismo obtuvieron esta madrugada la mayoría necesaria para cambiar el Consejo de la Magistratura. La iniciativa hace parte de un proyecto de reforma de la justicia que es defendido como una democratización por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero es resistido por la oposición que denuncia la destrucción del Estado de Derecho. Nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que acogió Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, con satisfacción la amplia participación y la forma pacífica en que se llevaron a cabo las elecciones generales del 21 de abril en Paraguay. Bien, pues en los comicios del domingo pasado, Horacio Cartes, el millonario, fue electo presidente. En los arcanos del mundo, nuestro compañero Jesús Moreno Abad, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos preocupa porque dice supera España por primera vez en su historia la barrera de los 6 millones de desempleados. Sigue creciendo, 2 millones de hogares tienen a todos sus miembros sin trabajo y el 57% de los jóvenes no tienen empleo. Mariano Rajoy, el ultraconservador, solamente beneficia a la banca. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparten que está el presidente François Hollande, el presidente de Francia, este 25 de abril en China, en una visita de Estado de 2 días, cuyo principal objetivo es fortalecer los intercambios comerciales entre los dos países. China acordó comprar 60 aviones Airbus en un memorándum de entendimiento. Y en el arcano multimedia, IBKE Radio Mundial de Venezuela nos comenta que ofrece el gigante informático Google a la Comisión Europea medidas correctivas, en particular cambiando en la forma de presentación de los resultados de las búsquedas para no privilegiar sus propios servicios frente a los de los rivales, con el fin de librarse de una fuerte multa por abuso de posición dominante. Pasamos al arcano del arte y la cultura, donde nuestra compañera María Carolina Viña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que presenta en la Galería Daniel Templom de París una exposición del artista plástico chileno Iván Navarro, un conjunto de obras luminosas donde Navarro invita a cuestionar la violencia y la manipulación en nuestra sociedad bajo el título ¿Dónde es la próxima guerra? Ojalá y no haya. En tanto, nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que desde el pasado 12 de marzo diversas festividades recuerdan el 4º centenario del jardinero real André Lenotre, quien diseñara los jardines de Versalles. Otro castillo, el de Chantilly, propone una exposición para hablar de los jardines diseñados por Lenotre, al parecer los favoritos de este gran paisajista. En el arcano deportivo, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde Monterrey que buscará el 1 de mayo su tercera corona consecutiva de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la pandilla regia del Monterrey, frente al Santos Laguna en la vuelta de la final de su edición
edición 2012-2013, que está empatado a 0 en el partido de ida del 24 de abril en Torreón. También en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta desde San José que cayó la selección femenil sub-17 3-0 ante su similar de Estados Unidos en lo que fue su debut en el torneo Cuatro Naciones que se celebra en San José, Costa Rica. ¿Cómo le irá el viernes en el estadio Alajuela contra Japón? Bueno, pues esperemos que bien, mucha suerte a nuestras compatriotas jovencitas. Carlos Pizarro, periodista especializado en deportes de nuestra asociada Radio Francia Internacional, dice que la Champions League todo apunta a una final alemana. Alemania, poder económico, poder político europeo. Ahora, también poder futbolístico. Carlos Pizarro también nos comparte que David Ospina, figura del fútbol colombiano. La razón, pues la selección cafetera está muy cerca de alcanzar su billete para participar en la próxima Copa del Mundo que se celebra en Brasil en 2014, algo que no ocurría desde hace 15 años. Vámonos a la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, en donde nuestro compañero meteorólogo Jaime Albarrán Asensio nos pronostica, del Servicio Meteorológico Nacional de México, nos pronostica para este 25 de abril que se esperan precipitaciones fuertes en el oriente y moderadas en el noreste, occidente, centro, sur y sureste de México, con actividad eléctrica, temperaturas cálidas a muy calurosas en la mayor parte del país. Les esperamos alrededor de las 14 horas en su noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. No nos fallen. Usted tiene el derecho de contar con la mejor información. Por eso es este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldeán SADCB y su portal Arcano Político, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su noticiario Arcano Informa, otra forma de escuchar para ver el mundo.